Bueno, la reunión muy interesante, creo yo, porque lo fundamental es comparar o cuáles pueden ser las ventajas que para Aruba podría obtener de ser miembro de la Unión Europea, pero sobre todo de ser región ultraperiférica. Canarias, junto con otros territorios de la Unión Europea, tiene un estatuto especial de región ultraperiférica. Yo creo que lo que sí puedo decir que para Canarias el pertenecer a la Unión Europea, a la cual pertenecemos junto con España desde enero del año 86, ha sido muy importante, y sobre todo ahora. ¿Y por qué ahora? Porque con la crisis enorme que hay en España, que hay en Canarias, ¿no? La pertenencia a la Unión Europea, el poder seguir recibiendo fondos, sobre todo también para el desempleo juvenil, pues está haciendo que esta crisis sea menos dura de lo que es, ¿no? Pero insisto, es una decisión que tiene que tomar Aruba, de ver las ventajas y las desventajas de pertenecer a Europa y sobre todo de ser una región ultraperiférica que lo podría hacer. Canarias son siete islas, con 7.500 kilómetros cuadrados, con 2.100.000 habitantes, con digamos que la gran similitud con Aruba es que Canarias depende en su gran mayoría del turismo. Somos una de las regiones que más turistas per cápita reciben, yo creo que a nivel mundial. Recibimos aproximadamente 12 millones de turistas por año. O sea que dependemos enormemente, afortunadamente, del sector turismo y del turismo europeo. Esa es la gran similitud con Aruba, que también depende en gran medida del sector turismo. Yo creo que el señor Edman tiene las ideas claras de que hay que intentar ver y calibrar cuáles serían las ventajas que para Aruba tendría de ser parte de la Unión Europea y sobre todo con el estatuto especial de región ultraperiférica. Yo creo que hay que estudiarlo, hay que ver las ventajas que las tiene, ¿no? Y tomar en su momento, junto con el Parlamento y el gobierno de Aruba y la población, esta decisión. Pero yo lo que sí insistí es en que para Canarias, la Unión Europea y sobre todo, insisto, en estos momentos no ha aportado más que beneficios.